Muy buenos días a todos, a todas. Es un gusto estar acá hoy día para darles la bienvenida a ustedes que están aquí en ese lanzamiento de vínculos responsables en la cadena de suministro. Y también es un gusto grande dar la bienvenida a Nicolás Torres, coordinador nacional de la conducta empresarial responsable en la TAM de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, y también a Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo, y por supuesto a Luis Felipe Cubillo, gerente corporativo de adquisiciones en PCI y promotor arduo e intenso de nuestra línea temática de aprovisionamiento responsable. Y vamos a tener la oportunidad de tener un panel con ellos después de la presentación del programa, así que muy bienvenidos y partamos hoy día con este lanzamiento que nos tiene muy emocionado y que también nos ha tenido trabajando durante los últimos meses en la definición de este nuevo programa. Estamos muy felices de lanzar esa segunda versión del programa Vínculos Responsables con la cadena de suministro y se inserta en una línea temática que ya lleva varios años de aprovisionamiento responsable, de relacionamiento con los proveedores, que tiene como objetivo principal fortalecer las relaciones entre las empresas y sus proveedores. Y en ese caso, en esa nueva versión, en un pilar ambiental, en otro social y otro de gobernanza. Trabajar en modelos de gestión sostenible con los proveedores es sin duda un desafío importante y un desafío que siempre tiene el peligro de quedar como un poco atrás como el hijastro, y eso considerando que tiene una importancia esencial y clave. Y requiere no solo conocer a los proveedores, sino también entenderlos, involucrarlos, hacerlos participar, identificar sus potenciales y sus riesgos y vincular esa información a su vez con las distintas áreas en las empresas, no solo el área de compras, sino también sostenibilidad, operaciones, etcétera, para así generar las necesarias instancias para que los cambios importantes ocurran. Estamos en ese momento en un momento bien crítico, bien especial, con una triple crisis a enfrentar. Una crisis, ¿no es cierto?, social, que hemos vivido exacerbadamente de este estallido social, pero también una crisis muy fuerte ambiental y por otro lado la pandémica que aún no da tregua. Y donde la transformación de las empresas es más necesaria y urgente que nunca. Es por eso que la actualización del programa toma en consideración justamente esos aspectos, y en especial la urgencia de enfrentar el cambio climático con medidas de mitigación y adaptación, considerando toda la cadena de suministro. Por otro lado, también los alarmantes aumentos en los niveles de pobreza y relacionado con ello de los quiebres de una gran cantidad de pymes que significaban el sustento de muchas familias, y por supuesto también la necesidad que hemos visto de asegurar la resiliencia y seguridad en las cadenas de suministro, en especial aquellas que aseguran el sustento alimenticio y los servicios médicos para las personas, que son servicios claves y básicos. Entonces la pandemia nos ha mostrado de forma cada vez más clara que las empresas que tienen una buena relación con sus proveedores, que los conocen, ¿no es cierto?, que los involucran, pueden enfrentar mejor los desafíos y los cambios y ser más resilientes, sobre todo en momentos de crisis. Y por lo tanto, eso no es un tema que debe ser visto de segundo nivel o poco priorizado, es absolutamente clave. Y por eso también estamos en un momentum clave que tanto hemos conversado con el comité temático y también con Luis Felipe. Quizá nunca antes ha sido tan urgente integrar el desarrollo de una gestión sostenible en toda la cadena de valor de la empresa, a través de un trabajo colaborativo, reduciendo los riesgos sociales, ambientales y económicos, y también reputacionales, y asegurar a la vez beneficios para los consumidores, para las pymes, para las medianas empresas y, por supuesto, para la sociedad en general. Y es por eso que esperamos que en esa segunda versión del programa las empresas que se unan puedan avanzar realmente, puedan mejorar su relación y también su gestión con los proveedores y ser un ejemplo de cómo se debe trabajar. Quiero aprovechar esta oportunidad ahora también para agradecer a todos y todas quienes han aportado a la línea temática. Por supuesto a ustedes, a las empresas participantes, pero también a nuestros aliados y socios. A Alicia Meri, del equipo de Acción Empresas, quien ha liderado esa línea temática desde su fundación, y también a María Belén, que está aquí, Nati Trachman, por su apoyo en el relanzamiento. Y por supuesto, muy especialmente también a los integrantes de los comités temáticos, en especial Luis Felipe Cubillo y Ricardo Carrasco, que son de cierto modo cofundadores y promotores de la temática de una manera muy comprometida.
En el webinar, el lanzamiento de hoy, tendremos primero la presentación del programa relanzado, sus objetivos, pilares y los indicadores que hemos definido para medir los avances. Y luego tendremos una interesante conversación con los 3 panelistas, con quienes podemos dialogar no solamente sobre los principales desafíos, sino también las oportunidades que conlleva generar esos vínculos responsables con los proveedores desde la mirada ambiental, social y de gobernanza. Espero entonces que disfruten este webinar y los dejo con María Belén Sepúlveda, jefa de línea de Acción Empresas, quien les contará un poco la historia y mucho del futuro de este programa. Adelante, Belén, te paso la palabra. Gracias, Katy. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en este lanzamiento. Estamos muy contentos de poder mostrarle cómo va el futuro y también contarle un poquito de la historia de este programa. Voy a hacer una pequeña presentación. Así que ahí me comentan, por favor, si es que lo ven bien. ¿Se ve bien la presentación? Súper. Se ve perfecto. Bueno. Siempre me pasa lo mismo. No puedo avanzar. A ver, lo voy a hacer. Ahí sí. Perdón. Bueno, para contarle un poquito de historia, y Katy ya comentaba un poquito cómo ha sido el trabajo de Acción Empresa en relación a la temática de aprovisionamiento responsable. Es una línea temática bien importante, ya que entendemos que la sostenibilidad hay que mirarla desde los distintos ámbitos y obviamente entender que los procesos productivos no solamente tienen que ver con lo que ocurre en una empresa o en una fábrica en sí, sino que tiene que ver con un sinnúmero de otras situaciones que están pasando y que van vinculando desde los distintos proveedores hasta los clientes. Por lo tanto, tener esa mirada y poder involucrarlos resulta muy, muy interesante. Ya desde el año 2018-2019 se inició el primer programa de vínculos responsables en la cadena de suministro, donde Acción Empresas tomó esta iniciativa de poder trabajar y poder contribuir a la gestión sustentable de estas cadenas a través de la promoción de distintas iniciativas, dentro de las cuales estaba el pago oportuno a los proveedores de menor tamaño, la transparencia en las relaciones con esto y la disminución de la huella de carbono. Ahí ustedes acá en la presentación pueden ver estos 3 pilares que tenían que ver efectivamente con el desarrollo de los proveedores, con la transparencia y la probidad y con la gestión de los gases de efecto invernadero en la cadena de suministro. Durante el desarrollo de este programa, que sería como el primer programa Vínculos Responsables, hubieron 17 empresas participantes. Ahí ustedes pueden ver que son empresas de distintos rubros, empresas bien importantes, y la mayoría de estas empresas también fueron parte del comité temático de esta línea, el cual obviamente ahí trabajó arduamente para poder motivar y para en el fondo poder lograr a través de distintas iniciativas hacer estas cadenas de suministro más sostenibles. Bueno, como podrán ver acá también en esta tabla, obviamente las empresas pudieron avanzar en algunas iniciativas, como las que están ahí, por ejemplo, el promedio de días a pago a proveedores PYME, lo cual también el avance está en el fondo asociado a la ley. Aquí yo creo que fue bien importante también el desarrollo de esta legislación en relación al pago a los proveedores. Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, entre el año 2018 y 2019, las empresas que estaban participando en el programa tenían un promedio de días de 27,5 días y ya luego de estar trabajando en este programa pudieron acortar esa brecha a un promedio de 20 días. En relación a los días a pago a PYME menores a los 30 días, pudimos tener como resultado que el 93% de las empresas que participaron del programa contaban ya con esta iniciativa. Y ahí también hay varias otras iniciativas que pudieron tener avances. Sin embargo, hay algunas, como por ejemplo la medición de la huella de carbono, que son acciones que son un poquito más complejas y que quizás necesitamos abordar de forma más tangible, no tuvieron tanto avance. Por lo tanto, estas iniciativas vuelven a este programa nuevo porque necesitamos seguir trabajando y sabemos que es muy importante. Por estos motivos, luego de ya
finalizar esta primera versión de este programa junto con el comité ejecutivo, y aquí ustedes pueden ver las distintas empresas que pertenecen a este comité. Se conversó y se trabajó cómo se podría dar un refresh a este programa y cuáles eran aquellas acciones y aquellas iniciativas que de verdad debieran seguir trabajándose, entendiendo también el contexto en el que estábamos. Como ahí comentaba Katy, el contexto pandemia nos hizo entender realmente la importancia de las cadenas de suministro, la importancia de conocer a los proveedores, de entenderlo, y el riesgo también que conlleva para las distintas empresas no tener esta cercanía y no trabajar en conjunto con ellos. Por lo tanto, era importante que este programa siguiera y poder motivar a otras empresas para que pudieran participar. Es por esto que nace esta segunda versión de programa Vínculos Responsables con la Cadena de Suministro, dentro del año 2021 y 2023, el cual tiene como objetivo principal identificar y acortar brechas en las variables ASG, variables ambiental, social y de gobernanza, asociadas a las cadenas de suministro de las empresas para fortalecer su gestión. Bueno, aquí yo les voy a contar un poquito más en detalle de qué se trata, cuál es el cuerpo de este programa. Y aquí ustedes pueden ver nuestros pilares. Tenemos nuestro pilar ambiental, pilar social y pilar de gobernanza. En el pilar ambiental, como les comentaba, seguimos con la medición y mitigación de los gases de efecto invernadero y la reducción de residuos. En el pilar social, la idea es poder trabajar con los trabajadores y las comunidades, y en el pilar de gobernanza es generar una cultura de integridad. Antes de esto, antes de que las empresas puedan trabajar en estos pilares y en estas acciones concretas que tienen que ver con cada uno de ellos, es importante la realización de un mapeo y de una priorización de proveedores. Como ya comentábamos, es importante conocerlos, identificarlos, entender sus dolores, saber dónde están, saber cuáles han sido sus complicaciones, cómo los podemos ayudar, cómo podemos hacer también que estos proveedores sean más sostenibles, ya que no solamente la sostenibilidad tiene que ver con lo que pasa dentro de la empresa, sino que tiene que ver también con lo que pasa fuera de ella, y cómo entre todos podemos ir haciendo estas comunidades de aprendizaje y estas comunidades mucho más, en el fondo, mucho mejores para todos. ¿Cuáles son los temas que se abordan en este nuevo programa y que tienen que ver con estos pilares y con estos módulos de trabajo? En el pilar ambiental tenemos los gases de efecto invernadero y la cadena de suministro, la medición y la reducción del alcance 3, la reducción de los residuos en la cadena, la gestión y los consumos de agua en proveedores. En el pilar social, derechos humanos y empresas, condiciones de trabajo de colaboradores y contratistas, participación de proveedores PYME y de proveedores, por ejemplo, locales o MIPYMES, y cadenas de suministro más diversas e inclusivas. En el pilar de gobernanza tenemos conflictos de interés con proveedores, capacitación en legislación anticorrupción, líneas de denuncia abiertas a proveedores y capacitaciones respecto también a estas líneas, y criterios de sostenibilidad en la selección y gestión de los proveedores. Ahora ya les voy a contar un poquito más en detalle cómo vamos a ir abordando cada uno de estos temas. Antes de eso, me gustaría comentarles también cómo es la metodología de trabajo para aquellos que hoy día nos acompañan y que no han participado nunca de un programa de acción, o que están interesados y no saben cuál es el trabajo. La idea es que aquellas empresas que están interesadas y que quieren trabajar con sus proveedores y en la cadena de suministro, y que puedan estar en esta comunidad de aprendizaje que son nuestros programas, lo primero que tienen que hacer es hacer la medición de la línea de base, la cual está conformada por distintos indicadores, y la idea es que ustedes, a través de esa medición de línea de base, puedan entender cómo están hoy en día. En el fondo es como un check-in al programa, y también nosotros podemos entender cuáles son aquellas temáticas en las que ustedes tienen mejor avance, o cuáles son aquellas temáticas en que quizás están un poquito más atrasados, y así podemos tener esta visión más panorámica y podemos ayudarlos de mejor manera. La idea es que tengamos sesiones de trabajo de 60 o 90 minutos una vez al mes. Este es un espacio de trabajo colaborativo y de aprendizaje entre pares. En estas sesiones nosotros vamos a ir abordando cada uno de estos desafíos que se van a ir planteando, y la idea también es que aquellas empresas que tengan ya algunos avances puedan compartir esas experiencias con otras, tanto de aquellas cosas que le han resultado como aquellas cosas que quizás no le han resultado y que son un poquito más complejas, y así entre todos nos vamos colaborando y vamos aprendiendo.
También la idea es que podamos revisar experiencia nacional e internacional con mejores prácticas y con casos aplicados para poder ir aprendiendo y poder cada vez entender cómo vamos aplicando estos temas o estas actividades de forma concreta en las organizaciones. Y finalmente tenemos un seminario final para compartir las mejores prácticas. La idea también es que luego de la medición de esta línea de base y de estas sesiones podamos también, ustedes nos vayan entregando información de cuáles han sido los avances y cuáles son las cosas que más les han costado, etcétera, para poder ir ayudándolos de mejor forma. Y aquí viendo ya un poco más en detalle cuáles son aquellos indicadores con los cuales trabajamos en los distintos pilares. Ahí les comentaba que la idea es que en un principio aquellas empresas que ingresen al programa puedan hacer un mapeo de los proveedores, en el fondo un diagnóstico, donde se incluyan, por ejemplo, proveedores estratégicos. Nos interesa saber cómo ustedes clasifican esos proveedores, cuáles son, si es que tienen o no proveedores PYME, si es que tienen proveedores locales, cómo los definen. También esos proveedores locales, por ejemplo, qué significa para ustedes un proveedor local. Y después que puedan priorizar estos proveedores en base, por ejemplo, quizás a temáticas de riesgo dentro de su empresa, dentro de su proceso, o quizás están enfocados les interesa trabajar y priorizar otro tipo de proveedores. Luego de tener ya esta como visión más panorámica de quiénes son su familia, con quiénes están trabajando, con quiénes están interactuando día a día y con quiénes en el fondo también están interviniendo en las distintas áreas de las organizaciones, ya que sabemos que acá no solamente trabajan aquellas áreas de sostenibilidad o de compra, sino que intervienen todas las áreas de la empresa. La idea es que podamos ir trabajando en estos indicadores ya asociados a los pilares ACG. En relación al pilar ambiental, la idea es que en primera instancia ustedes puedan medir la huella de carbono en el alcance 3. Sabemos que esto es un tema bastante complejo para algunas empresas, pero sin embargo, hoy en día ya hay muchas herramientas, es mucho más simple, hay mucha más información y hay empresas que ya lo están haciendo. Por lo tanto, ahí también tenemos algunas experiencias que podemos ir compartiendo. Luego de tener esta medición, la idea es que puedan establecer metas de reducción del alcance 3, ahí obviamente siguiendo todos los lineamientos de la ISO y todos los lineamientos que ya se ha trabajado en forma internacional para estas acciones de mitigación. También la idea es que puedan implementar algunas medidas para mejorar la gestión de los residuos, incluida en la cadena de suministro, y en temas de disminución, por ejemplo, en el uso de materiales, de reutilización, de reciclaje o de valorización. Pasando al pilar, a los indicadores del pilar social, nuestra primera propuesta es que se puedan establecer políticas y procesos de debida diligencia en derechos humanos con proveedores y para la cadena de suministro. Sabemos lo importante que es poder establecer de forma correcta estos procesos. También que se puedan establecer modelos de gestión para detectar y abordar los impactos negativos que se pueden generar, por ejemplo, trabajo forzoso, condiciones laborales inadecuadas, etcétera, en las distintas cadenas de suministro, También el desarrollo de proveedores PYME y estrategias para el desarrollo de proveedores locales. Es interesante ver también cómo las empresas pueden ayudar al desarrollo de estos proveedores y también pueden nutrirse de lo que a esos proveedores les está pasando. Muchas veces esos proveedores tienen mucha más cercanía con lo que realmente está pasando, por ejemplo, en los territorios, y es importante que la empresa también pueda tener esa información, porque entre todos, obviamente, necesitamos mejorar y acortar estas brechas que Katy nos comentaba en un principio de esta presentación. Y en relación a los indicadores de los pilares de gobernanza, la idea es que las empresas puedan establecer políticas y procedimientos para prevenir y gestionar eventuales conflictos de interés entre las empresas y sus proveedores, puedan establecer líneas de denuncia anónimas y de fácil acceso para ellos y puedan además capacitar a los proveedores en la legislación vigente y puedan establecer estos programas y estas instancias de capacitación de forma más formal.
Bueno, hoy en día ya tenemos algunas empresas comprometidas, algunas empresas que se han sumado y ustedes las pueden ver, ya son varias, y por eso estamos muy contentos, esperamos que sean muchas más, por eso hemos hecho también este lanzamiento y estamos disponibles para cualquier tipo de dudas, para reunirnos, ya nos hemos reunido con varias de ellas, pero estamos aquí a su disposición. Y como ven, son empresas también de distintos rubros, lo que también resulta muy interesante porque nos permite tener esta visión también de este mundo y de este ecosistema de proveedores y poder entender cuáles son los desafíos y cómo podemos avanzar en la sostenibilidad con ellos. Finalmente, si ustedes se preguntan cuál es el compromiso, si yo quiero adherirme a este programa y no sé cómo lo hago o no sé a qué me estoy comprometiendo con esto, primero es participar activamente en nuestras sesiones de trabajo. Nos interesa que las empresas participen, que nos cuenten, que se motiven y que también nos cuenten qué cosas necesitan, no solamente lo que les ha funcionado, sino lo que no les ha funcionado, lo que les está costando. Que puedan asistir al menos un 75% de las sesiones del año, que puedan participar ojalá los líderes de las áreas de compra, de adquisiciones, de procurement de la empresa, que puedan responder esta línea de base que les comentaban anteriormente para poder entender cómo están y cómo los podemos ir ayudando y que puedan informar regularmente los avances. Para nosotros también tenían un poco el sondeo del programa. Bueno, y esto tampoco lo hacemos solos. Ahí ya les comentábamos que teníamos este comité temático que nos ha ayudado mucho. Tenemos las empresas que nos van compartiendo su experiencia, pero también nos interesa tener aliados que nos puedan ir dando unas nuevas miradas más frescas quizás con lo que está pasando. Y ahí tenemos como aliado estratégico a Ciclo Ambiente, una consultora especialista en sostenibilidad que ha trabajado durante mucho tiempo en tema de compras públicas, de etiquetado, y de todos los ámbitos de la sostenibilidad, y ahí obviamente son grandes aliados. También el Ministerio de Economía y Fomento y Turismo a través de su área de empresas PYME y pymes, y a OIT, la Organización Internacional de Trabajo, a través de su proyecto CERALAC. Bueno, eso era lo que tenía para contarles. Si tienen cualquier consulta, cualquier duda, la pueden hacer. Quizás si tenemos después un espacio después del panel de conversación. Y si no, ahí están todos los canales abiertos y a disposición para que nos reunamos y para que les pueda contar más detalles del programa. Te dejo, Katy, el micrófono. Buenísimo. Muchas gracias, Helen, por la presentación, esta presentación de la nueva versión del programa Vínculos Responsables. Espero que sea motivador, espero que también sea desafiante para las empresas. Y con eso quiero dar inicio a nuestro panel y agradecer la participación de nuestros expertos y aliados. Nicolás Torres, por un lado, coordinador nacional de conducta empresarial responsable LATAM de la OIT. Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos, Universidad del Desarrollo, y también gran aliado en temas de cambio climático y economía circular, y Luis Felipe Cubillo, gerente corporativo de adquisiciones del Banco BCI. Como hemos visto, la revisión y actualización de ese programa se da en un contexto especial, en un momentum especial, donde la necesidad de contar con cadenas de suministro seguro y resiliente ha quedado en evidencia, más en evidencia que nunca. Y también hemos visto en la versión pasada del programa que el relacionamiento con los proveedores pareciera ser fundamental para manejar los riesgos en las empresas, pero no cualquier relacionamiento, sino un relacionamiento que realmente los involucra y genera buenas prácticas. Entonces, como partiendo un poco de la premisa que efectivamente pareciera que las empresas con mayor resiliencia y adaptación en plena crisis fueron aquellos que ya mantenían relaciones sólidas y directas con sus proveedores, les permitió mantener un funcionamiento mejor, o sea, mantener la operatividad mejor, y no ha sido fácil. Frente al COVID, muchas empresas tienen que reaccionar rápidamente, rearmarse, muchos quebraron también y otros se siguen reinventando y luchando. Pensando entonces en el futuro, en lo que se viene, en una reactivación ojalá sostenible y en aprovechar esa crisis para por lo menos sacar algunas lecciones valiosas, quisiera hacerles algunas preguntas. Luis Felipe, en base a tu experiencia y al tiempo que nos ha acompañado en el comité temático de la línea temática, ¿cuáles crees tú que son los aciertos y los desafíos del presente y del pasado en relación a la generación de vínculos responsables con las cadenas de suministro? Sí. Hola, buenos días. En primer lugar, Katy, quiero agradecerles la invitación
y dar una calurosa bienvenida a todos los integrantes del comité y motivarlos a que participemos activamente en esto, porque solo quería hacer una referencia al origen. De octubre del 2018 partimos aproximadamente este programa, y una de las aspiraciones que teníamos, y lo conecto con la pregunta, era cómo generar un poquito de movimiento país, cómo contribuir al desarrollo del país desde las grandes corporaciones con foco en la pyme. Y eso hoy día nos abre una agenda de trabajo en distintas materias, que fue muy bien presentado recientemente en el ámbito social, en el ámbito ambiental y de gobiernos corporativos o gobernanza, ¿ya? Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, en lo particular yo pienso que el desafío que tenemos es, en primer lugar, como mencionaron, tener una muy buena segmentación de nuestros proveedores que nos permita hacer una gestión focalizada y con esfuerzo y con resultados bien claros, ¿ya? Y en ese sentido, pienso que el compliance tradicional que hemos hecho sobre los proveedores hoy día no es suficiente. Me refiero a que tradicionalmente a nuestros proveedores los evaluábamos en su idoneidad económica, financiera, laboral, legal, tributaria, y de los servicios que nos entregaban. No obstante, no tenemos una gestión de indicadores en el ámbito social, ambiental y de gobiernos corporativos. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque en definitiva, hoy día cuando uno se enfrenta a los distintos grupos de interés, ¿no es cierto?, en cualquiera de nuestras organizaciones, me refiero a los accionistas, a los clientes, a la comunidad, a los colaboradores, hay exigencias crecientes respecto de las organizaciones en estas materias, ambiental, social, etc. Entonces, es en esa línea, y respondiendo a tu pregunta, que pienso que el desafío es tener una agenda temática. Es tener una agenda temática, es sabernos asesorar por gente experta en cada uno de estos temas, es promover buenas prácticas y por sobre todo adoptar metodologías que sean fáciles, de fácil adopción, ¿no es cierto?, y que nos permitan la medición, ¿ya? Creo que el desafío, Katy, tiene que ver con medir, porque a la medida que tenemos una línea base, como ustedes muy bien lo dijeron, podemos establecer la brecha y realmente cumplir esa función que hemos llamado de desarrollo proveedor, ¿no? Esa función de desarrollo proveedor se logra sí, solo sí, tenemos una línea base, ¿no es cierto?, desde donde partir a construir. No sé si respondo a tu pregunta, pero no me quiero extender por el tiempo, pero creo que en la reflexión final es tener una mirada holística de los proveedores, ¿no es cierto?, y cómo desde el segmento público y privado podemos apoyar en generar movimiento país en temas que hoy día son tan necesitados y que por otra parte nos van a hacer mucho más competitivos en el largo plazo, porque en definitiva nos van a permitir adelantarnos a regulaciones futuras. Y de eso hay ejemplos muchos, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que adoptamos tempranamente la gestión sostenible de la cadena de suministro, vamos a ser mucho más competitivos en el tiempo y vamos a contribuir al desarrollo del país. Buenísimo, Luis Felipe, sí, responde perfectamente. Quizá puedo hacer una profundización. Sería súper interesante, sobre todo considerando la experiencia que ustedes tienen, pero también otros que conoces, compartir un poco cuáles han sido los indicadores que han tratado de levantar para abordar esos aspectos menos medidos hasta ahora, el social, el ambiental y la gobernanza, y también cuáles son las medidas un poco más concretas que han podido tomar, o algún ejemplo de medidas concretas y fáciles de implementar que ha mejorado esa vinculación. Voy a ser muy concreto para responder con evidencia. Solo quisiera contar que nosotros llevamos 3 años aproximadamente trabajando en base a un modelo de gestión de sostenibilidad proveedora, ¿ya? En BCI adoptamos el modelo de gestión de Sistema B a través del programa Mide lo que importa para gestionar nuestra cadena de suministro. Esto tiene fuerte foco, ¿no es cierto?, en el desarrollo de prácticas, el desarrollo y promoción de prácticas sociales, ambientales y gobiernos corporativos, y es en esa línea que nosotros hemos ido trabajando. Internamente acuñamos un concepto de lo que llamamos licitaciones sostenibles, y es en nuestros procesos de licitaciones donde en las bases técnicas hemos ido incorporando prácticas de sostenibilidad que antiguamente no se medían, ¿ya? Podría dar algunos ejemplos.
Actualmente, ¿no es cierto?, toda la banca entrega productos a sus clientes, por ejemplo, ¿no es cierto? Esos productos a los clientes, algunos clientes los despachamos con un servicio de lo que llamamos delivery. Ese delivery emite, ¿no es cierto?, genera huella de carbono. Entonces, antiguamente, ¿en qué nos focalizábamos? En el servicio, en el precio y en el prestigio, respaldo del proveedor. Pero en ningún momento consideramos, digamos, cuál es el impacto medioambiental. Hoy día en la fase técnica incorporamos reducción, mitigación de huella de carbono. En los servicios, por ejemplo, en el aseo, hemos incorporado dentro de la fase técnica el uso de materiales que sean más amigables, ¿no es cierto?, con el medio ambiente, en la línea de lo que es reciclable. En temas de casino, en temas de aseo, por ejemplo, y casino, hemos quintuplicado la cuota de inclusión, entendiendo que para un proveedor no significa una mayor inversión poder darle prioridad a grupos que históricamente han estado despriorizados. Me refiero a gente que tenga alguna dificultad motriz, alguna hipoacusia, y que no por ello es inhabilitante para entregar un buen servicio. Buenísimo, súper interesantes los ejemplos, porque tienes por un lado algunos ambientales y otros sociales, y me quiero colgar de ese último que tiene que ver con factores de inclusión y diversidad para hacer la próxima pregunta a Nicolás. Siguiendo un poco con los desafíos y entendiendo de que sin lugar a duda el sistema de trabajo es el que más ha sido golpeado durante esa pandemia y que más ha aumentado las brechas y desigualdades. ¿Cuáles han sido los grandes aprendizajes del COVID en el funcionamiento de las empresas y en su relación con los proveedores, pensándolo desde la visión de la OIT y pensándolo desde las personas, Nico? Gracias, Katy. Bueno, primero felicitarlos por el programa. Quiero hacer una distinción. Primero, aprendizajes y lecciones. La lección es, primero, la tremenda vulnerabilidad del mundo del trabajo. Como ustedes saben, la OIT hizo una investigación con UNICEF y por cada punto porcentual que aumente la pobreza, va a haber un aumento del 0,7% del trabajo infantil. Es decir, esto deja una lección. Y como yo me gusta decirlo, fue un terremoto en el mundo del trabajo, ¿cierto? Y en este contexto, las cadenas de suministro, la verdad es que son un vector de contagio. Entonces, hay que pensar estas cadenas de aprovisionamiento como un sistema complejo, ¿no es cierto? Hay distintos niveles. El nivel 1 son mis proveedores directos. El nivel 2 son los proveedores de mis proveedores, y así seguimos 3, 4, 5, 6, etc. ¿Ya? Y a la medida que nos vamos alejando del nivel central, se van haciendo más vulnerables las cadenas. Y podemos llegar incluso a muy pequeños proveedores, incluso personas que fabrican piezas o insumos en sus casas, donde involucran a sus parejas, a sus hijos, es decir, a un nivel muy rudimentario donde se fabrican las piezas o los insumos que son parte de nuestra cadena de producción. Entonces, esa lección que nos deja la pandemia es la tremenda vulnerabilidad del mundo del trabajo, ¿cierto? Especialmente los alarmantes niveles de informalidad tanto de los trabajadores como informalidad de las pymes, es decir, empresas que no están registradas, que no pagan seguridad social, que son muy rudimentarias. Ahí quiero hacer un poco eco del mandato de la OIT y el llamado que hace la OIT, la voz de su director general, de no volver a la normalidad, sino que ojalá podamos construir una normalidad mejor. Lo que sí deja como aprendizaje esta pandemia, y algo bien sencillo, una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Es decir, la resiliencia de una empresa depende en gran medida de la resiliencia que pueda construir en sus proveedores, ¿no es cierto? En ese sentido, la posición privilegiada que mi empresa tiene en la cadena hace necesario desarrollar estrategias de manejo de proveedores mediante las cuales no solo se fomente la formalización de mi proveedor y de los proveedores de mi proveedor, sino que además se puedan controlar estándares laborales, derechos humanos, y se facilite y acompañe en este proceso de mejora continua. Hay que pensar que el contexto en el que estamos es de altas expectativas de la sociedad civil, altas expectativas del comercio internacional, nuevas normativas internacionales, tanto de tratados internacionales de comercio como de tratados de derechos humanos, conflictos sociales, ambientales. Este es el contexto en el cual se está desarrollando esta actividad empresarial. Por lo tanto, el tener una gestión adecuada, sostenible de mis cadenas de suministro, no solo es lo correcto de hacer, también es lo más inteligente de hacer, porque nos ponemos al día con una serie de estándares que están llegando, y además, desde un punto de vista también ético, desde el punto de vista del trabajo decente,
mientras más controlamos nuestra cadena y mientras más la fortalecemos y mientras más la acompañamos, también prevenimos situaciones que la verdad reputacionalmente son muy, muy serias, como es el trabajo infantil, como es el trabajo forzoso, como es el trabajo en condiciones de esclavitud. Entonces, y con esto termino, el llamado a participar de este curso, de esta formación, que es muy completa. Nosotros como OIT vamos a apoyar técnicamente en el componente social laboral, porque la verdad esta es la oportunidad de hacerlo y ojalá podamos, como decía el llamado nuestro director general, a construir una nueva normalidad donde sea más inclusivo, más amable, donde el trabajo esté en el corazón también de esta recuperación. Eso. Súper, súper interesante, Nicolás, sobre todo porque es un desafío tremendo, como que cuando uno lo escucha suena como lo más lógico y lo más simple de hacer, pero implica tomar decisiones, implica también apoyar a esas pymes que son los más débiles para no descartarlo, porque uno tiene dos opciones: me busco un proveedor más grande, más sostenible y me olvido del otro caso, realmente hago algo también para que se puedan desarrollar y para que tengan una continuidad también y un sustento en ese sentido para las familias. Bueno, Alex, contigo vamos más bien al tema ambiental. En base a lo mencionado y viendo también los enormes desafíos que nos impone la realidad actual y que tú tienes muy, muy claro, pensando también en la sostenibilidad de lo ambiental, ¿dónde crees tú que deberían estar los esfuerzos hoy para mejorar los sistemas de suministro y también la relación con los proveedores? Entendiendo todos los impactos ambientales, tanto de gases de efecto invernadero como también de desechos generados que estos sistemas generan. ¿Cuál es tu visión ahí? No te escuchamos, tienes que abrir tu micrófono, por favor. En un minuto dije. No, tienes 5 minutos. Todo el mundo ha tenido 5 minutos. Después voy a interrumpir. Es broma, porque tu tema es como bien complejo. Yo creo que lo que ha dicho Nicolás es fundamental. Y quiero partir primero con la primera capa. Tú no sacas nada con empezar a transitar hacia la cadena de proveedores si ni siquiera la propia empresa entiende los indicadores internos de cambio climático que tiene que aplicar. Entonces, y esto no lo digo yo, lo dice, digamos, el típico paper deporte de ¿cómo se llama? El valor compartido, cuando te dice que en un fondo la distribución de indicadores a través de la cadena de suministro tiene que ser indicadores de productividad, de eficiencia, de energía, de renovable, de inclusión social, de comunidad, etc. Entonces, lo primero es una revisión propia de las compañías en términos de sus capacidades y habilidades. Y lamentablemente, yo aquí, con Luis Felipe, yo creo que uno de los pocos pioneros, digamos, en estos temas, usualmente todavía tenemos una mentalidad del outsourcing. Entonces las compañías te dicen, busquemos al consultor que sabe sobre ICG, porque ahora lo decimos en inglés, digamos, pero son indicadores de gobernanza social y ambiental, que lamentablemente estamos todos transitando hacia esto. O sea, en un fondo no existe un gurú, ni existe un libro que yo te pueda decir, mira, en el 2004 ya existe una metodología. Piensa que hasta la metodología GRI ha ido evolucionando y fue una norma de acuerdo. Por tanto, todos estos indicadores ambientales, sociales y de gobernanza que son propios de las compañías se están recién desarrollando. El mismo caso chileno para el tema financiero, también me entendí fue cuáles metemos, cuáles no metemos, cuáles son comunes, no. Piensa que hay 4 grandes compañías, Deloitte, Price, Ernst & Young, que se están poniendo de acuerdo a nivel global para poder definir de qué estamos hablando. Por lo tanto, tratar de encontrar un consultor afuera que trabaje en esto va a ser complicado. Dicho eso, hay que trabajar de forma colaborativa, como lo propone Acción Empresa, empezando a estudiar. Y aquí es clave, primero, las capacidades internas y habilidades dentro de las compañías. Si ellos no desarrollan las capacidades, es imposible pensar en la cadena de suministro. Punto 1. ¿Ok? Punto 2. Vamos a la cadena de suministro. La tendencia es sumamente simple. Ya, lamentablemente, nosotros, a mí me toca ser uno de los 7 chilenos que está escribiendo el reporte del IPCC. Sabemos que hay que acortar las cadenas logísticas. Las cadenas de abastecimiento tienen que ser más cortas. Ya no puede ser, ponte tú, que en Chile, me entendí, tengamos, por ejemplo, en el retail, por ejemplo, no hay espárragos chilenos, sorry el caso doméstico, pero no hay espárragos chilenos, no hay, me entendí, recuperar el tomate nacional es complicado y tenemos que estar importando productos que fabricábamos antes en Chile, los importamos con inversiones chilenas desde otros países. La bicicleta es otro ejemplo, justamente.
O sea, las bicicletas es otro ejemplo, y para qué te digo más, adoptamos una ley REP de economía circular que es simplemente una mala broma. Te lo digo porque, por ejemplo, hoy día en Chile, si tú quieres, por ejemplo, reciclar celulares, que siempre hablamos de minería urbana y sacamos cobre, estaño, plata, hierro, yo te digo ya, tengamos una pyme nacional que se dedica en Santiago al reciclaje de esto. Reciclaste el oro, reciclaste el cobre, ¿a quién se lo vende? Discúlpame, no podéis cerrar el círculo. Por lo tanto, hay que juntar la reducción del largo de las cadenas logísticas al desarrollo local de proveedores. Y entender de que el rango operacional de las compañías puede ser macrozonal. Uno puede decir, mira, yo tengo solamente injerencia en la macrozona norte, o solamente estoy en Iquique, otros tienen injerencia nacional, y tratar de desarrollar proveedores locales para que la ruta de transporte, la logística reversa, digamos, el problema de la última milla, ¿me entiendes?, sea más corto. Por ejemplo, ¿ya? En la industria forestal todos sabemos, no sé, el 60-80% de los camiones son un camión, una empresa, y como bien decía mi colega Nicolás, ¿ya? Una empresa es una persona. Entonces, por ejemplo, uno dice, ¿por qué no le los camiones que sean Euro 6? Porque dejáis el 70% de la flota cesante. Entonces, tú, ese caballero que tiene ese transporte, digamos, local, a veces tiene que pegarse lo que nosotros llamamos un pique, como hablamos en la jerga de operaciones, ¿ya? Desde, no sé, Concepción hasta Iquique. Eso es absurdo. Eso es huella, esos son neumáticos, eso es importaciones, etc. Por lo tanto, fíjate, uno de los principales temas en este minuto es cómo desarrollamos proveedores. En Chile no tenemos una cultura de desarrollo de proveedores. Piensa que hay poco financiamiento para crear spin-off con proveedores. Usualmente yo te digo, cuando yo estudié, no voy a decir en qué escuela comercial, digamos, algunos cursos que me tocó decir, pero a mí me dijeron con los proveedores hay una relación de competition. Esa es la teoría. Cooperar y competir. Entonces tú al proveedor le decías, mira, yo te muestro la existencia, que es lo más importante para un proveedor, que el inventario, pero a cambio bájate los precios. Esa actitud es poco colaborativa. Y poco colaborativa porque es muy bueno para el consumidor final porque me baja los precios, pero es muy malo para el proveedor. Y muchas veces los costos son diferenciales. Entonces, por ejemplo, en el caso del retail, hay que buscar la provisión de alimento estacional y local en términos del abastecimiento local. Si alguien en Iquique, me entendió, una faena minera, quiere comer un tomate limachino, pucha, lo siento, cómase un tomate en Valle de Azapa, ¿me entendí? Porque es huella de carbono e importación y son flujos de materiales. Entonces, ¿qué estamos hablando? Un poco lo que dice Luis Felipe, comprender las complejidades de las cadenas de suministro, el acortamiento de esta, el desarrollo de programas de desarrollo de provisión local, y finalmente lo que dice Nicolás, pensar de que muchos de estos proveedores son emprendedores, que no son estos emprendedores que yo pongo, no sé, esto no es Cope, ¿me entendí? No que hago un algoritmo y fabrico mayonesa, ¿me entendí? Son emprendedores que de repente funcionan con temas de maestranza, de comprar una máquina que les cuesta. Incluso la gente que trabaja en maestranza a veces les cuesta traer repuestos de afuera porque las máquinas hay que importarlas. Entonces, aprender de la cadena de proveedores es clave, Catherine, para poder hacer que los programas exitosos que hoy ya tiene la banca en el desarrollo de proveedores permitan aportar al cambio climático, acortarla y entregar lo que la OIT ha programado siempre, el trabajo decente. Buenísimo, muchas gracias Alex. Ahí tengo dos puntos que destacan, creo yo, en esa respuesta. Uno, que hay que empezar puertas adentro, que uno no puede tratar de imponer o implicar indicadores que uno como empresa grande mismo no tiene incorporado o no tiene las capacidades. Y el segundo tema es un tremendo tema, cómo acortamos esas cadenas de suministro. Y yo creo, si tú lo comentas con Corfo, van a estar felices porque también tenemos un desafío de generar una mayor productividad, un mayor valor agregado a nivel de país, pero como dices, faltan quizá buenos ejemplos y falta también experiencia en cómo podemos desarrollar proveedores localmente. Y ahí vuelvo a Luis Felipe y también como un poco con tu propuesta o tu mención en especial hacia la banca, que no solamente tiene que ver con su estrategia de adquisiciones, sino también con el negocio propio de la banca. Entonces, pensando en todo eso que hemos conversado, en los desafíos y en la reactivación sostenible, en el no volver a la normalidad, sino a una normalidad mejor, hacerlo mejor, ¿cómo las empresas pueden replantearse y transformarse en ese sentido, en algo mejor? Luis Felipe, te dejo la palabra.
No te escuchamos, estás con el micrófono todavía apagado. Perdón. Yo creo que es una pregunta muy difícil, considerando que yo no creo, digamos, en recetas mágicas. Aquí también hay mucho de ensayo y error. Alex fue muy claro de decir, oye, mira, incluso las famosas Big Four, ¿no es cierto?, en el mundo nos han puesto de acuerdo respecto a un estándar. Ha cambiado los criterios GRI, los ESG, la misma ONU ha ido modificando los ODS. Entonces yo creo que tampoco hay que esperar, digamos, tener un marco teórico tan completo, acabado para partir. Yo creo que el desafío es partir, ¿no? Y en ese sentido voy a volver a una parte de mi respuesta original, de entender nuestra base de proveedores, ¿ya? El entender la base de proveedores significa invertir tiempo en segmentarla, clasificarla, y muchas veces la información es de difícil acceso. Tradicionalmente uno le pregunta a sus proveedores cuántos proveedores pymes tienen ellos, y es una respuesta muy difícil que te la den, porque no es una información de fácil acceso, que adicionalmente se va actualizando a partir de impuestos internos todos los años, ¿no es cierto? Entonces de ahí, de que tú hables de tus proveedores estratégicos, como se dijo en la presentación, de tus proveedores pymes, de tus proveedores locales y regionales, de cuántos son nacionales e internacionales, significa mantener actualizada una base de proveedores. Algunos aprendizajes que uno ha ido tomando cuando logra tener un modelo de segmentación de proveedores es que tradicionalmente se cumple Pareto. Uno dice, oye, el 20% de mi base de proveedores se va a llevar el 80% de la facturación, ¿no? Entonces, y habitualmente ahí tú estás en el mundo de las empresas grandes, de las transnacionales, de las firmas globales. Entonces, probablemente lo que uno debiera hacer con estas firmas globales es adoptarlos como aliados, como pares, para fomentar, ¿no es cierto?, que ellos también tengan desafíos de desarrollo de sus proveedores. También es una forma indirecta de llegar a lo que es la cadena de suministro, que incluye la trazabilidad, es decir, los proveedores de tus propios proveedores. Que finalmente medir esa trazabilidad es un desafío futuro gigantesco, porque lo hacemos de forma precaria aún en nuestros propios proveedores, y de ahí pretender a medir los proveedores de nuestros proveedores es un desafío gigantesco. Entonces, volviendo a la segmentación, hay un espacio de trabajo con las grandes firmas. Por otra parte, las empresas globales o nacionales muy grandes, manejamos un número muy importante de proveedores, y con ello también de empresas pymes. Entonces, cuando uno dice, bueno, si tengo, por ejemplo, en el caso del BCI, hay del orden de un 47% de nuestros proveedores son pymes. Obviamente, hay servicios que no le puedo contratar a la pyme porque no tiene la espalda financiera, o porque hay temas regulatorios, o temas de compliance, pero buscar la forma donde ellos puedan participar, ser más competitivos e ir creciendo con nosotros, ¿ya? Eso significa responsabilidad también, porque el apoyar el emprendimiento no a cualquier costo. Si ahí Alex decía, muchas empresas son un camión, a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cuál es el riesgo que asumimos cuando tenemos un proveedor donde somos el único cliente? Eso genera una responsabilidad gigantesca, porque si el servicio no es bueno, el terminar esa relación contractual probablemente signifique el término de la empresa. Entonces, el desafío, creo yo, en el ámbito de la gestión sostenible de la cadena de suministro es encontrar las estrategias y los planes para cada uno de nuestros grupos de proveedores, ¿ya? Al mismo tiempo que podemos aliarnos con grandes empresas que también pueden promover y acompañarnos en estas iniciativas. Esto lo comento porque en nuestro programa de proveedores, que se llama BCI, proveedores BCI Seamos Diferentes, el acento está en Seamos, habla del valor compartido y la colaboración, ¿ya? Tenemos participando empresas grandes y pequeñas, y los reconocimientos los hacemos en cada uno de los atributos que hemos definido, pero para el mundo de las grandes empresas y también para la de pequeña empresa, ¿no? Básicamente para mantener vivo el incentivo a poder compartir, colaborar y desarrollar. Entonces yo el mensaje que tengo es tratar de buscar algún modelo de gestión, identificar prácticas que sean de fácil adopción, ¿no es cierto? Y lo más importante es empezar, tratar de ir midiendo esa línea de base para ir midiéndonos permanentemente en el tiempo como vamos cerrando brechas.
Buenísimo, muchas gracias Luis Felipe. Yo creo el tema que ustedes manejan especialmente como empresa también es sumamente importante, como el tema de los créditos a las pymes y también de una educación financiera, porque las brechas para el desarrollo de pymes son múltiples y ahí yo creo que cada rubro tiene sus propios aportes. Nico, también te quería preguntar un poco lo mismo, pensando en lo que tú mencionaste, en los grandes desafíos y esa necesidad de hacerlo mejor ahora. ¿Cómo ves tú el rol de las empresas? ¿Qué tienen que hacer las empresas o cuál sería tu deseo, así wishlist, hacia las empresas para mejorar esta realidad? Mira, algo, y que no puedo no mencionarlo como funcionario de la OIT, es la importancia en este caso del diálogo social. Como ustedes saben, la OIT es una agencia tripartita, es decir, trabajadores, empresas o empleadores y gobiernos en igualdad de condiciones establecen las normas internacionales del trabajo. Es decir, eso mismo ejercicio tratar de replicarlo en el mundo de las cadenas de suministro. Es decir, aquí voy a poner un ejemplo bien concreto, los famosos acuerdos marco, que son acuerdos que firman multinacionales, que varias de las empresas que participan en este programa tienen presencia transnacional, es decir, multinacionales con grandes federaciones sindicales. Y en muchos de estos acuerdos se establecen, por ejemplo, cómo los sindicatos locales, es decir, y de mis proveedores me van a facilitar la prevención del trabajo forzoso, la prevención del trabajo infantil, las mejores condiciones laborales. Es decir, aprovechar y empezar a utilizar los distintos mecanismos de diálogo como forma de construir esta mejor normalidad en nuestra cadena de suministro. Entonces ahí el primer llamado es el diálogo social, el utilizar la posición que como empresa tenemos en la cadena, que muchas veces es una posición privilegiada porque nosotros mismos encadenamos hacia abajo para ir de una manera permeando estos altos estándares. Eso, y en segundo lugar, o en tercer lugar, que muchas veces, por ejemplo, la negociación colectiva lamentablemente se limita exclusivamente a un bono o un incremento salarial. Estos temas también pueden tratarse a nivel de negociación colectiva, es decir, cómo sindicatos y empresas juntos van mejorando las condiciones laborales, pero de manera más macro, ¿cierto? Y cómo vamos permeando hacia abajo. Entonces, el llamado a que sin diálogo social, la verdad es que es difícil construir, y estoy hablando solamente del pilar social laboral, que es lo que me compete, pero sin diálogo social es difícil construir esta resiliencia para el mundo del trabajo. Entonces, ese es el llamado que haría yo, como funcionario de la OIT, a la importancia del diálogo social, de la conversación con los sindicatos, del involucramiento de los mismos trabajadores, cuando nosotros tratemos de mejorar los indicadores de trabajo. Es decir, no podemos llegar a imponer indicadores si la verdad es que tenemos un trabajo colaborativo con nuestros mismos trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo ves la experiencia en Chile de las empresas en la implementación de diálogo social? ¿Qué has visto tú en la realidad? ¿Cómo ves esa situación? Nuestro nivel de desarrollo del diálogo social es aún muy rudimentario, en ese sentido que se queda en aspectos muy pequeños, muy, ¿no es cierto? Insisto, el término conflicto, el incremento de un porcentaje, y estos grandes temas, por ejemplo, en Europa sí se discuten, es decir, los sindicatos en Alemania, los sindicatos en Suecia sí discuten estos grandes temas, cómo mi empresa va formalizando hacia abajo la cadena, con mayor participación, es decir, nos falta un poquito un empuje de profesionalizar el diálogo social, la negociación colectiva para incorporar temas de gestión de la sostenibilidad. Eso ahí está al debe en Chile y creo que este programa permitiría también ser pionero a las empresas participantes en avanzar en esa dirección. Buenísimo, sabes que yo creo que vamos a recoger ese guante de parte de acción también. Creemos que el programa y también otros programas que tenemos son una muy buena plataforma para compartir buenas prácticas de diálogo social y también mostrar con casos con buenas prácticas realmente cuáles son los buenos efectos que puede tener para las empresas y también para sus proveedores. Entonces, feliz de quizá pensar en un taller a lo largo de ese programa o algunas experiencias compartidas. Alex, yo quería volver con esa misma pregunta a ti. Yo creo que tu análisis ha sido muy claro, muy nítido y muy crítico, lo cual es importante porque sabemos que tenemos que movernos para mejorar esa realidad. Entonces, en tu opinión, ¿cuáles son quizás las más urgentes o las más importantes acciones de las empresas? Y sobre todo, ¿cómo ves tú que se puede mejorar ese desarrollo de proveedores locales que también mencionaste que está en un estado bien inicial todavía o con poca experiencia en Chile? No te escuchamos. La clásica es como eso, como estáis Sí. muteado. Es como un nuevo Sí. verbo, ¿eh? Aquí todo lo convertimos en verbo. Sí. Estáis muteado. ¿Ya?
En ese sentido, los de habla hispana que hablan mejor que nosotros siempre dicen, tienes el micrófono apagado, es como súper formal. Eh, a ver, para mí lo primero es saber la extensión de tu cadena de suministro. Sin eso no sabes dónde no estáis parado. ¿Y por qué digo esto? Porque esto no significa, no es lo cadena de suministro, no significa lo mismo que los proveedores. Ojo, la gente homologa proveedores a cadena de suministro. Y eso lo tenemos porque cuando uno mide ¿cómo se llama? La huella de carbono, el Scope 3 habla de río arriba y río abajo, pero eso tiene contexto de extensión de operaciones, que no quiere decir cuál es tu cadena de suministro. O sea, primero un tema de aprendizaje, pues se decía que somos ignorantes de muchas cosas que pasamos en la universidad y que nos cuesta aplicar porque no las aplicábamos. Hace 10, 15 años atrás nadie se preocupaba de los proveedores. Entonces, primero que la empresa sepa en qué parte de la cadena de suministro está. Y primero, primera pregunta que tiene que hacerse es, a ver, ¿qué estoy produciendo yo? ¿O cuál es el producto? Y determinar el ciclo de vida del producto desde la cuna hasta la tumba. Porque yo puedo que a lo mejor no sea el que produce la última unidad. Puede que yo sea parte de una cadena más larga. Entonces, como bien decía Nicolás y decía Luis Felipe, las cadenas de suministro pueden ser una concatenación de cadenas. Si yo, por ejemplo, produzco, por ejemplo, la industria del vino, ¿ya? Es una de las industrias altamente, es uno de los productos de mayor valor agregado de Chile. ¿Y por qué digo yo? Porque está desde la parra hasta la botella. El cobre no es el producto refinado, o sea, el cobre Blixtex no es el producto refinado. Porque si tú produces cabres de cobre o chips, ese producto final involucra desde la extracción de la roca, la refinación, hasta la manufactura del chip. Digo esto porque lo primero es saber para cualquier empresa dónde estoy parado. Y cuál dentro de esa cadena del producto con el cual si yo vendo un insumo para que se produzca otra cosa, yo soy parte de una cadena mayor, donde ahora uno deja de ser el que tira el carro y uno es parte de una cadena. Es como cuando yo digo, por ejemplo, cuando tú trabajas en el retail, y yo trabajo y yo soy un jefe y a mí me piden vacaciones, yo para el trabajador soy la empresa. Pero si yo pido mis vacaciones dentro del retail, ahora yo me convierto en el trabajador. Y después si yo entro a comprar en el mismo supermercado de trabajo, yo soy el cliente. O sea, en un fondo uno tiene distintos roles. La empresa tiene que saber dónde está parada, en palabras simples. Y luego de eso, saber la extensión de la cadena de suministro. Si tú no conoces la extensión de tu cadena de suministro, que son todas las partes involucradas hasta que llegan los insumos a tu puerta y son convertidos en un producto, vas a estar trabajando a ciegas. Sobre eso, después evaluar los riesgos. Y aquí voy a hacer un poco, discúlpame, IPCC, pero los riesgos en términos de adaptación al cambio climático. No mitigación, mitigación a veces tiene que ver más bien con temas de energía, pero sí adaptación al cambio climático, porque la vulnerabilidad al cambio climático de mi cadena al final es mi vulnerabilidad. Si yo trabajo con alimentos, la vulnerabilidad de mis agricultores es mi vulnerabilidad. Si yo trabajo con, por ejemplo, una manufactura, la vulnerabilidad de ellos en tema de un impuesto al carbono es una vulnerabilidad mía en términos de costo. Comprender el mapa global. Eso es mi tema, y hacerse asesorar por quienes saben, buscar un poquito más allá del mercado de proveedores, digamos, porque pueden haber gente muy interesante, incluso preguntarle a gente como que ya ha hecho la pega, como por ejemplo Luis Felipe, te ha nombrado programas de apalancamiento, o incluso golpeando la puerta de organizaciones internacionales como la ITEC, que no te cierran las puertas. Y además no te cobran, porque como no es negocio de ellos, son felices de divulgar esto, que son principios internacionales, como los principios que promulgamos en el IPCC, ¿cachai? Que son de transparencia, de apertura, etc. Súper importante el punto que tú mencionas, el tema de la identificación de riesgos y obviamente el tema ambiental ahí es importante, pero también los otros dos pilares que hemos mencionado. Y como ha dicho Nico, al final la cadena de suministro es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, creo que tenemos una muy buena agenda de trabajo para este programa, desde el diagnóstico de lo largo y lo profundo de las cadenas de suministro hasta la detección de riesgos y la implementación de buenas prácticas, en especial en el tema también de proveedores locales. Y de verdad les agradezco muchísimo sus insumos, esa conversación súper interesante, que ojalá no se quede ahí, sino que esperamos seguir trabajando en el programa. Y bueno, agradezco también a todos que hayan estado hoy día
día y estoy emocionada por empezar a trabajar en conjunto esos temas. Hoy día fue más en formato webinar, seminario, pero las próximas sesiones del programa van a ser mucho de trabajo, mucho de intercambio de aprendizajes, de buenas prácticas y también de lecciones a aprender. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente y los dejo. Que estén muy bien.